Segunda de Crónicas, capítulo 19. Hemos aprendido mucho de este rey de Judá. Yo estoy seguro que hoy tú también vas a aprender. Al igual que yo ayer en la noche tomaba notas finales, digo, wow, cuánta historia, cuánto aprendizaje. ¿Te parece si oramos para empezar? Antes de leer, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y te invito, hermano, digámosle al Señor, Señor, háblanos a través de esta palabra. Pon tu mano ahí en tu Biblia, si tienes tu Biblia o tu celular, y dile, Señor, me gustaría que me hables hoy a través de este pasaje. Señor, pedimos que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, sea directa a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, dé directamente aquello que necesitamos hoy. Señor, tú conoces la carga, tú conoces las circunstancias en las que hoy llegó mi hermano a este lugar. Y hoy te pido, Señor, que tu palabra sea preciosa, completa, suficiente para la vida de mi hermano y mi hermana. Glorifícate, Señor. Y pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que hoy salgamos de este lugar contentos. Para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, versículo 4, dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso pues Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Hermano, hemos tenido varias lecciones de Josafat. Hoy vamos por 3 más. La semana pasada, ¿te acuerdas? Hablamos de malas decisiones, ¿verdad? Todos cometemos buenas y malas decisiones, ¿verdad? Y aprendemos también de los hombres de la Biblia de buenas y malas decisiones que ellos tomaron. Josafat, nos dimos cuenta en la semana pasada que tomó un par de malas decisiones que le costaron terrible. Sus hijos llevaron las consecuencias. Estas dos fueron, emparentó con el enemigo. ¿Cómo fue esto? Casó su hijo con la hija de un rey malvado, perverso. Imagínense eso. No concordaba, ¿verdad? Un rey bueno que buscaba a Dios, casando a su hijo con un rey malo que hizo que el pueblo de Israel le fuera terrible. Imagínense este matrimonio. No iba a funcionar, les iba a ir mal. Y así fue. Este hijo le fue tremendo, hermano, su descendencia, horrible. Otra cosa que hizo mal Josafat fue que desobedeció a Dios, no escuchó la voz de Dios. Hubo una profecía, ellos iban a una guerra y Dios les dice, no vayan, porque si van a perder. ¿Y saben qué hizo Josafat? Fue con este otro rey malvado a la guerra. ¿Y qué pasó? Pues perdieron, tal como Dios lo había dicho. Pero mira, hay una cosa bien interesante.
Josafat fue un rey que honró a Dios, si tú buscas ahí en la Biblia. ¿Cometió errores? Sí, pero se arrepintió. Y te das cuenta de esto porque la historia de hoy lo refleja. Pero mira, Josafat, el papá de Josafat se llamaba Asa, ¿sí? Asa también fue un rey que hizo las cosas bien al principio. Pero en una ocasión Asa también se equivocó, cometió errores. Pero ¿sabes lo que hizo Asa? Se enojó. Se enojó con el profeta. ¿Y sabes qué hizo? Agarró a ese profeta, lo echó a la cárcel. Y dice ahí la Biblia que se desquitaba con la gente también. Se enojó muchísimo porque lo reprendieron. Josafat, su hijo, no hizo así. Gracias a Dios que no repitió el ejemplo de su papá. Josafat lo reprendieron por haber cometido los errores que vimos la semana pasada. Y Josafat cambió. Hizo cosas buenas de las cuales hoy vamos a hablar. Y la próxima semana vamos a volver a hablar de más buenas decisiones que tomó. Pero mira, hermano, hay mucha gente que se enoja cuando recibe disciplina. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios al que ama disciplina. Así como papá, mamá, que aman a sus hijos, lo disciplinan, ¿verdad? Porque quieren que esos hijos vayan por el camino correcto. Entonces, pero muchos en la vida cristiana se enojan por la disciplina. Y pues, ¿qué pasa, hermanos? Muchos de ellos se alejan del Señor, se enojan con Dios. Y bueno, hay cada historia, hermano, tan triste de gente que vive amargada porque está enojada con Dios y con toda la gente. Pero, hermano, hoy la historia nos va a enseñar que Josafat fue un hombre que reconoció su error. Estoy seguro, pidió perdón a Dios y siguió sirviendo al Señor, ¿sí? La pregunta hoy para nosotros, ¿cómo hacemos nosotros? Cuando Dios nos da una disciplina, cuando fallamos, o también esto, hermano, cuando recibes una palabra de amonestación. Sí, mira, la palabra de amonestación es, podríamos pensar dentro de la iglesia, ¿verdad? A lo mejor un hermano dice, oye hermano, mira, con amor y con paciencia y con ternura, hermano, mira, la palabra de Dios dice eso y lo que estás haciendo no es correcto. O quizá de un padre a un hijo, ¿verdad? Amonestándole con temor de Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Piensa en esas veces que has recibido disciplina. ¿Qué has hecho? Mira, hay dos cosas que suelen hacerse. Como ya lo decía, unos se enojan y dejan de servir. Pero hay otros que se arrepienten y siguen sirviendo al propósito de Dios para su vida. ¿De cuál quieres ser? Tristemente, hay muchos que se enojan, hermano, y ya no están aquí, se van. Oremos por ellos, que el Señor toque sus corazones y vuelvan, ¿sí? Hoy vamos a aprender de 3 acciones que tomó Josafat y que te van a ayudar, me van a ayudar a cada uno, hermano, en nuestro caminar. Si eres tú padre de familia, o vas a ser padre, o estás planeando ser padre, si eres líder en alguna empresa, en algún área de trabajo, pon mucha atención porque estos principios son clave, ¿sí? Y si estás aquí por primera vez o nos escuchas, pues también te conviene, porque tú quieres tomar buenas decisiones, tú quieres, estoy seguro, ser exitoso en lo que emprendes. Mira, lo exitoso es aquello que agrada a Dios. Entonces, si hoy tú aprendes de este hombre que hizo lo que agradó a Dios, va a traer satisfacción a tu vida y bendición. Entonces, mira, lo primero, vamos por la primera enseñanza, la primera lección. Hay una cosa bien importante que hoy quiero mencionar, hermanos. Hoy tenemos celebración de la Cena del Señor. Recuerde que lo estamos haciendo cada 2 meses. Entonces, hoy es junio. Al final de junio tocaba. La semana pasada no lo anunciamos, pero sepa usted que esto va a ser al final. Así que ponga mucha atención. Este tema de hoy, Dios, ¿sabes qué? Conoce tu corazón. Y si a través de la enseñanza, hermano, Dios te dice, oye, esta parte hay que arreglarla, te invito, dile, Señor, sí, perdóname, me arrepiento. ¿Sí? Para que cuando tomemos la cena, con corazón preparado. ¿Te parece? ¿Sí me ayudas? Vamos.
Lo primero que hacía Josafat es que él supervisaba y conducía al pueblo a Dios. Mira, me gustó mucho esto. Si te fijas en el primer versículo, versículo 4, dice que daba vuelta y salía al pueblo, ¿sí? Desde Berseba hasta el monte de Efraín, o sea, todo el territorio lo recorría y dice, conducía a la gente a Dios. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas hablamos de las primeras acciones que tomó Josafat? Una de las primeras cosas que hizo Josafat cuando llegó como rey, la historia dice que puso guarniciones o grupos de soldados en diferentes lugares para proteger su ciudad, ¿se acuerdan? O su pueblo. Entonces puso guardias en diferentes lugares de su pueblo para cuidarlo, salvaguardarlo. Entonces Josafat continúa haciendo este trabajo. Sí, no mandó solo los soldados, vayan y cuiden y luego me platican. No, aquí la historia nos dice que él supervisaba. Qué importante esto, hermano, supervisar. Podría haber varias razones, pero si pensamos en algo práctico, él iba a los pueblos para ver las necesidades, a ver qué le hace falta a la gente, también enterarse de las buenas cosas que estaba haciendo la gente, cómo estaba siendo cuidados sus territorios. Y esto es bonito, hermano, porque va en congruencia, ¿verdad? Este hombre decidió cuidar a su gente. Hermano, estar al frente de una empresa, estar al frente de un hogar es una gran responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Tener hijos a los cuales cuidar, yo creo que es algo muy precioso, es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Y hermano, qué importante que tú tomes tiempo para cuidar a los tuyos, como lo veíamos hace 2 semanas, y que supervises, estés atento a las necesidades, identificar también esas áreas donde tus hijos o tu equipo son buenos, ¿sí? Porque a veces, fíjese, suele pasar en padres que al papá le gusta mucho cierta profesión y como él no pudo, pues quiere que el hijo lo haga, pero resulta ser que al hijo no le gusta para nada eso. Y a veces pues se frustran, pobres muchachos, ¿verdad? Forzándolos a algo que pues no es lo de ellos. Yo doy gracias a Dios por mis papás que sí me dejaron estudiar lo que yo quería. Y bueno, lo disfruto hoy, ¿verdad? Pero mire, muchos jóvenes hoy tristes, fracasados porque están haciendo algo o cumpliendo el sueño de papá en lugar de su propio sueño. Qué importante, hermano, que tú supervises, estés atento a las necesidades de tu familia, de tu equipo de trabajo, si tienes algún liderazgo. Mira, ya hablamos que la primera acción de Josafat fue cuidar su territorio, lo vimos hace 2 semanas ahí en Segunda de Crónicas. Y hermano, no sé si tú te has dado cuenta, pero para que un territorio se mantenga seguro, piensa en nuestras calles o nuestras colonias. Las colonias que suelen ser más seguras son aquellas que tienen constante supervisión, ¿verdad? En algunas colonias aquí en Guadalajara han instalado cámaras o hay patrullaje constante. De alguna manera podemos pensar, hay un poco de más seguridad ahí, ¿verdad? A un lugar que nunca nadie lo visita, ¿verdad? Pues eso hacía Josafat, eso hacía. Otra cosa que hacía, ahí en parte del texto dice, número 1, supervisaba, ¿verdad? Número 2 dice, conducía al pueblo a Dios. Qué importante esto, hermano. Aparte de ir y ver las necesidades de la gente, Josafat también se encargaba de esto, de decirle a la gente, busquen a Dios. Yo creo que esta era la tarea más importante, hermanos, porque ¿sabes cómo lo hacía? Él iba a los pueblos y dice, conducía a la gente o al pueblo a Jehová, el Dios de sus padres. Imagínense Josafat recordándoles, hey hermanos, recuerden las promesas que Dios hizo a nuestros padres, sigan en ello. Quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, escuchen lo que papá, lo que el abuelito nos platicó, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Josafat les recordaba el pacto de Dios. Si tú te fijas, cada vez que Dios hablaba con las diferentes generaciones, Él les decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y así, ¿verdad? El Dios de tus padres. Entonces, qué importante, hermano, que tú y yo hagamos esto. Número 1, ya vimos, supervisar.
cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestro equipo de trabajo, pero también conducirlos a Dios, ¿sí? Darles un consejo que los lleve a Dios, ¿sí? Hermano, la tarea de conducir un pueblo a Dios era una tarea conjunta, ¿sí? No era la tarea nomás de Josafat, sino que era la tarea del rey, pero también de los padres, ¿sí? Entonces mira, yo quiero que lo veas en la Biblia, porque ahí está, en Deuteronomio. Te vas a dar cuenta que el trabajo de conducir o de enseñar a la familia en los caminos de Dios era un trabajo de todos. Todos estaban involucrados. Ve ahí en Deuteronomio 6, 20 al 25, escucha. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Y vea, el papá, a la mamá le van a decir, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Te fijas? Dios le dijo al pueblo, cuando tu hijo te pregunte, le vas a contar la historia y le vas a recordar de dónde vienen esos mandamientos, ¿sí? Y le vas a decir que si los cumple, les va a ir bien, ¿sí? Hay otro texto ahí en 17:6, fíjate, vamos a ver esto, 17:6. Dice así la escritura. Dije 16, ¿verdad? Yo dije, ese no me queda. 17:16 dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Mira, quiero que entremos en el contexto aquí. Aquí en el capítulo 17 está hablando de lo que iba a hacer el rey. Desde Deuteronomio, Dios dio instrucciones. Cuando tengan rey, esto es lo que debe hacer el rey. ¿Y qué dice ahí? Escúchalo otra vez. Que él no aumentará para sí caballos. O sea, no va a buscar hacerse fuerte con tener muchos caballos. Y otra cosa, escucha, mira, ni hará volver al pueblo el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Entonces, esta parte subrayemos. En otras palabras, Dios está diciendo, cuando haya rey entre ustedes, ese rey no los va a hacer volver a Egipto, no. ¿Qué va a hacer? Los va a conducir a Dios, ¿sí? Porque mire, había muchos problemas de repente en Israel, y hubo reyes en los tiempos de Jeremías que dijeron, vámonos a Egipto. Pero acá Dios había dicho, no, a Egipto no vuelves. ¿Te acuerdas que de Egipto salieron? En Egipto estaban esclavos. Allá no había por qué volver. Entonces un rey junto con los padres tenían que conducir al pueblo a Dios, no a Egipto, ¿sí? Entonces qué importante, hermano. Bueno, esto es lo que hizo Josafat. Y para cada tema hoy yo te voy a poner una sección que dice, ¿y nosotros qué? Porque ¿qué vamos a hacer nosotros, verdad, de esta historia? ¿Para qué nos sirve? Ahí te va, te voy a decir. Hermano, nosotros, tú como padre, como madre, como líder, da vueltas y ve el estado de tu gente. Visita a tu gente. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu gente, hermano? ¿Qué están haciendo? ¿En qué son débiles? ¿En qué son fuertes? ¿Qué les falta? Piensa, hermano, tu gente. Interésate en los tuyos. A veces, hermano, nos interesamos en tantas cosas que olvidamos a la personita con la cual comemos juntos, por ejemplo, dormimos juntos, no sé. Piensa, hermano, en tu gente.
Conoce tu gente. Es triste, ¿verdad? Lo hemos dicho, uno de los grandes problemas entre padre e hijos, padres, ¿qué es? La comunicación, ¿verdad? No hay comunicación. Hoy en día estos aparatos nos han causado mucho daño, tristemente, ¿verdad? Ya no platicamos. No sé si le ha tocado, yo soy bien curioso en los restaurantes, pero es bien chistoso porque tú ves el restaurante a veces bien quieto. Se oyen pues la cocina y todo, pero ves las mesas, todos en el celular. Qué tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo, miren, en alguna de las empresas que trabajé, hacíamos una dinámica, una regla. Nada de celulares, y ponían una cajita o algo adelante y todo su celular ahí. Qué difícil era para varios hermanos. Entonces, pero es que hemos acostumbrado a eso, hermanos. Y tenemos que pensar, hermano, en aquellas personitas que Dios puso en tus manos y interesémonos en ellos, ¿sí? Ve la historia de este hombre, se interesó en su pueblo, ¿sí? Tristemente por ahí hubo un problema, se descuidó de sus hijos, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Tú no hagas así, hermano. Tomemos el buen ejemplo, cuida de los tuyos. Y sabes una cosa más, la segunda cosa, sé responsable y conduce a tu gente a Dios, ¿sí? Hay dos textos que yo quisiera que leamos, hermano. Sé responsable en esto porque Dios te va a pedir cuentas. Deuteronomio 4:9. Escucha esto, mira. Por tanto, escucha, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Escucha, te está diciendo a ti, después dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que, hermano, interésate en tu gente y enséñale de Dios, ¿sí? A tus hijos y a tus nietos. Y si tienes bisnietos, pues síguele hasta donde el Señor te conceda. Qué bendición, ¿verdad? Los que les toca bisnietos, tataranietos, y bueno, qué hermoso ha de ser eso. Creo que a mi abuelita le tocó tataranietos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Mire, antes tenían muchos hijos muy jóvenes y le tocó todo eso. Qué bendición, pero aseguremos de transmitirles los caminos del Señor, hermano. Salmos, tengo otro texto más ahí. Salmos 78. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. Ahí sigue, no se me han ido. 78, 1-4. Escucha, mira. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres, escucha esto, nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Vea este compromiso. Nuestros padres nos compartieron lo que Dios hizo, y a la siguiente generación nosotros también lo haremos. Qué hermoso, hermano, y que este sea un compromiso tuyo y mío, que la próxima generación conozca al Dios que tú conociste, y qué hermoso que lo conozca más todavía, ¿sí? Que tú le puedas transmitir esa pasión por Dios, y que estos niños, estos jóvenes, adolescentes lleguen a adultos con ese amor apasionado por Dios, ¿sí? Eso es lo primero que hizo. Lo que hizo Josafat, cuidaba a su gente y la guiaba a Dios. La segunda cosa, puso jueces regionales. Puso jueces regionales. Vamos a pensar un poquito en esto de los jueces. Mira, hermano, ¿te acuerdas que Josafat dice que construyó ciudades o fortificó ciudades? Y en esta ciudad eran ciudades estratégicas, en lugares, si tú y yo pensáramos en México, ¿cuáles podrían ser las ciudades fortificadas? Una ciudad fortificada era donde había muy buena economía, donde había muchos recursos, hablemos de alimento, armamento y bueno, todo lo necesario para poder durar un buen tiempo en caso de que fueran invadidos
que en esa ciudad hubiera todo lo necesario. ¿Qué lugares piensas en México? Podríamos pensar de las grandes ciudades, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara tiene que estar, ¿verdad? Monterrey, por ejemplo. ¿Qué más? Podemos pensar en los puertos, ¿verdad? Puerto de Manzanillo, Veracruz, lugares estratégicos en la nación, ¿sí? Entonces, esas eran las ciudades, hermanos, fortificadas. Y dice aquí la historia, si te fijas, en el versículo 5, dice que Josafat puso jueces en esos lugares, en las ciudades fortificadas. Puso jueces. A ver, vamos a pensar. Primero se encargó de proteger a esas ciudades, ¿verdad? Les mandó ejército, les mandó soldados. Y ahora dice jueces también. Vamos a colocar ahí. Mira, te voy a decir una cosa. Josafat, el nombre Josafat significa Jehová juzga. Entonces, ¿qué nos dice? Este hombre estaba haciéndole bien, ¿verdad? Estaba haciendo de alguna manera apropiado con su mismo nombre, poniendo jueces, ¿verdad? Para que hubiera justicia en el pueblo, ¿sí? ¿Te acuerdas de otro hombre que puso jueces? Moisés. Moisés, hermano, estaba muy cargado. Imagínense un pueblo de más de 1 millón de habitantes y todos recurrían a Moisés cuando tenían problemas, que había pleitos entre vecinos. Usted sabe de esos casi no hay, ¿verdad? Pleitos entre hermanos de cualquier índole, todos con Moisés. Imagínense el trabajo tremendo. Desde la mañana hasta la noche tenía trabajo este hombre. Gracias a Dios por su suegro. Ese texto no lo tengo ahí. Gracias a Dios por su suegro Jetro, que le dio una recomendación, yo creo, guiado por Dios, y puso, dice, jueces. Dice por 1000, por 100, por 50 y por 10. Y dice, mira, había jueces que juzgaban los casos pequeños, lo resolvían rápido, y ya cuando había un caso muy difícil, lo iban escalando. Y ya el más difícil que nadie podía, se lo llevaban a Moisés. Esto aligeró la carga de Moisés tremendo, hermano. Entonces Josafat fue un hombre también muy listo, ¿verdad? Que dijo, ok, este pueblo es pueblo grande y lo estamos fortaleciendo, entonces va a crecer. Entonces necesito tener gente en cada lugar para que me ayude. Pues puso esos jueces, ¿sí? Mire, en el liderazgo, en las empresas, hay un término que se usa común ahí que le llaman leading through others, o en español es liderar a través de otros. Este principio consiste en que hay un líder, ¿verdad? Pero como la gente o el equipo de trabajo es grandísimo, enseña a otros líderes para que le ayuden a liderar. Pero el equipo sigue siendo muy grande, entonces hay más líderes, hay varios niveles de liderazgo. Entonces, este tipo de liderazgo, hermanos, podemos verlo también aquí. Josafat era el rey, pero él no podía atender a todos los asuntos, ¿verdad? De peleas, pleitos, de casas, de herencias, de no sé, de todos los problemas que usted y yo conocemos. Él puso jueces regionales. En unos minutos te vas a dar cuenta qué hacían estos jueces, ¿eh? Ahorita solo quiero mencionar de esto, pero en resumen, estos jueces hacían dos cosas, bien sencillo. Primero, los asuntos civiles, ¿sí? Y segundo, los asuntos religiosos, lo que se refería en cuanto a la ley de Dios, ¿sí? Algo civil, ¿qué podría ser? Por ejemplo, la venta de un terreno, ¿verdad? Entonces, hacían el acuerdo, había firmas, ahí estaba un juez, observando, haciendo el pacto, listo. En tema religioso, pues los temas de los sacrificios, ¿verdad? ¿Te acuerdas que los sacerdotes recibían los corderitos y los sacrificaban? Entonces, había estas dos partes. Mira qué hermoso, hermano. Ahora, piensa dos cosas. Vamos a leerlo ahorita. Josafat le dio dos cosas que tenían que hacer estos hombres. La primera está en el versículo 6. Estos jueces que él envió, les dijo número 1 en el versículo 6, miren lo que hacen. O dice, mirad lo que hacéis. Porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. En otras palabras, ¿sabes qué les dijo número 1? Tengan cuidado con lo que hacen. Juzguen con integridad.
La traducción lenguaje actual lo dice súper bien. Mire, ustedes serán responsables de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos en cumplir con su deber. Mire, qué importante esto, hermanos. Estos hombres no estaban ahí nomás puestos al azar, ¿sí? Estaban juzgando, mire, de parte de Dios y enfrente de Dios. Yo lo puse así. O sea, en otras palabras, ellos eran el primer contacto, ¿sí? Para consultar la ley de Dios. ¿Y sabes qué otra cosa? Dios los está observando. Así que, hermano, cuando tú y yo tomamos decisiones, Dios nos está observando, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú compartes la palabra, cuando yo comparto la palabra, lo estoy haciendo de parte de Dios, ¿verdad? Te estoy dando palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí, amén? Pero Dios también me está observando, me está escuchando. Así que hay de mí si digo algo que no es lo que Dios dice, ¿verdad? Hay de ti también si no dices la palabra de Dios como debe ser. Entonces, mira, hermano, Josafat entendía este principio y le dijo a esta gente: miren, cuidado, de parte de quién van y quién los está observando. Dios mismo, ¿sí? En el Salmo 2 habla de una actitud clave que estos jueces deben tener. Mira, vamos a ver los Salmos 2, 10 al 11. ¿Cómo iban a ser estos jueces? ¿Y cómo debemos ser tú y yo? Mira, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. Pero mira el principio: sirve a Jehová con temor. Habla aquí de que debe ser esta la actitud, hermano. Estos jueces tendrían que tener también una actitud de humildad, hermano. Aunque iban a tener posición de autoridad, tendrían que tener la humildad para recibir la instrucción. A ver, hay que trabajar en esto. Y tendrían que ser humildes para recibir aún la corrección y hacer las cosas bien. Porque acuérdese, estaban de parte de Dios y delante de Dios. La segunda cosa que les dice ahí Josafat en el versículo 7, obsérvalo, mire: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Aquí hay un ingrediente principal, hermano. ¿Tú quieres ser una persona justa en lo que haces? El principio es temor de Dios. Si tú y yo tememos a Dios, hermano, créeme de verdad, vamos a hacer buen juicio, vamos a hacer las cosas bien. El Salmo 112, yo te animo, léelo en casa por favor, y te vas a dar cuenta que hay muchas bendiciones cuando tú temes a Dios. Ya hablamos del temor de Dios la semana pasada. Pero dice la Escritura ahí que el que teme a Dios gobierna bien. El que teme a Dios es clemente, es misericordioso, es justo, es bendecido. Hermano, el temor de Dios, ¿sabes una cosa? Es fundamental primeramente para tu relación con Dios, pero también para tu relación con los demás, hermanos. Para que tus relaciones con los demás sean prosperadas, bendecidas en el matrimonio, familia, escuela, trabajo, en tus empresas, dentro o fuera de la iglesia. Para crecer en santidad, para asegurar tu destino eterno, necesitamos temor de Dios. De otra manera no podemos, hermano. Entonces estos jueces, acuérdese, están de parte de Dios, frente a Dios. Ellos tenían que ser gente temerosa de Dios. ¿Y qué más les dice, hermanos? Sin parcialidad, o sea, sin acepción de personas, sin favoritismos. Y lo último que les dice: sin mordidas. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Pero dice sin cohecho, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí en México, ¿verdad? Entonces, sin aceptar cohecho, ¿sí? Entonces, eso de las mordidas, hermanos, no es bueno, ¿sí? Entonces hay que ser justos. ¿Cómo ve? Si no puede decir de mí, diga ¡ay!
ya me pegó. Bueno, no fui yo, es la palabra. Tenemos que ser cuidadosos, hermano, en esto, ¿verdad? Y aprender. Eso es parte del temor de Dios, ser justo en todo lo que hacemos. Mire, y nos vamos a la última sección de aquí. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Ya vimos que Josafat, hermano, puso jueces regionales, les asignó, pongan atención en lo que están haciendo, condúzcanse con temor de Dios. Y a ver, ¿qué aplica a usted y a mí? Pensemos un momentito. Primero, hermano, yo quiero decirte una cosa. Piensa en esto y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31. Vamos primero ahí. Esto es para nosotros, lo estamos aplicando. 1 Corintios 10:31. Vamos a empezar ahí. ¿Qué dice la Escritura? Si pues coméis o bebéis, escucha esto, ¿qué dice? Hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, todo lo que tú hagas, comida, bebida o lo que sea, para la gloria de Dios. Piensa en esto. Esa es la aplicación para ti y para mí. ¿Quieres ser prosperado en tus caminos? ¿Quieres que te vaya bien? Todo lo que hagas, hermano, piensa bien. Todo lo que hagas que sea para la gloria de Dios. Y lo pone bien claro, aun cuando comes, aun cuando bebes, cualquier cosa que hagas, piensa, ¿esto que estoy haciendo le da gloria a Dios? Y que ese sea tu medida, ¿sí? Segunda de Corintios, otro más. Esto también, mira, es otra aplicación para ti y para mí. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí habla de que cuando tú hables la palabra de Dios, hermano, lo hagas con sinceridad, ¿sí? Que nunca pienses obtener ganancia de eso. Hay de nosotros, hermanos, si queremos sacar ganancia de la palabra de Dios. Hay un juicio horrible, hermanos. Cuidado. ¿Sí, hermanos? Porque acuérdese otra vez, cuando tú y yo hablamos esta palabra de Dios, hablamos de parte de Dios y enfrente de Dios. Dios nos está viendo. Así que si tú y yo decimos malas palabras, decimos palabra torcida a nuestra conveniencia, hay juicio. Dios va a juzgar toda palabra que digamos, hermano. Así que hay que tener cuidado. La segunda cosa, aplicación para ti y para mí, en el trabajo, en la casa y en la iglesia, en todo lugar, hermano, andemos en temor de Dios. ¿Sí? Andemos en temor de Dios. Salmo 128, ve esto. A mí me gustó porque este salmo engloba cada área de nuestra vida. Salmo 128, 1-6, lo voy a leer. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Vea, bendecido, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Habla del trabajo, el área de trabajo. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendición en la casa, en la familia. Y también en la iglesia, mira, en el lugar de la presencia de Dios. Bendígate Jehová desde Sión y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Vea, entonces hay bendición, hermano, para el hombre y la mujer que teme a Dios. Así que, hermano, ya vimos, número 1, hagamos todo para gloria de Dios, andemos en temor de Dios, ¿sí? Siempre, todo lo que hagamos. Y por último, ¿qué hizo Josafat? Número 3, puso administradores de la ley. ¿Cómo son estos? Vamos a pensar un ratito. Hay toda una noticia estos días, ¿verdad?, con el tema de la Suprema Corte de Justicia en México. ¿Se ha visto las noticias? ¿No? Algunos sí les ha tocado ver. Hay todo un conflicto ahorita con ese tema. Oremos por nuestra nación. Pero de alguna manera, si lo vemos en México, la Suprema Corte de Justicia, el mismo nombre lo dice, Supremo es como la autoridad máxima en cuanto a impartición de justicia en México. Bajo de ellos, pues hay muchos otros niveles, ¿verdad?
hasta los juzgados que tenemos aquí en Guadalajara varios. Pero mire, es interesante que también Josafat pensó en esto. Josafat iba a vivir en la capital del reino, Jerusalén. Y ahí en Jerusalén puso estos jueces, pero yo les cambié de nombre aquí, les puse un nombre de administración, porque un administrador es quien administra o provee, ¿sí? Estos tenían mayor responsabilidad que los jueces regionales. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? A estos, dice ahí la escritura, si tú ves en el versículo 10, dice que a estos les iban a traer los casos de las ciudades, ¿sí? Entonces estos tenían que estar mucho más preparados. ¿Cómo ves, hermano? Entonces este rey estaba pensando en una estrategia grande, ¿verdad? Porque él sabía que su pueblo era grande, que su pueblo era bendecido por Dios. Hermano, hay que pensar en grande, ¿sí? Entonces, otra vez, dos tipos de cosas que iban a hacer estos administradores o jueces centrales, podríamos también llamarles. Iban a juzgar en lo religioso. ¿Quiénes? Ve ahí el versículo 8, si me acompañas, por favor. Versículo 8. En el área religioso, ¿quiénes estaban? Religiosa. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos, mire, levitas y sacerdotes. O sea, los levitas y sacerdotes se iban a encargar de todo tema religioso. La otra parte dice, y de los padres de familia o de las familias de Israel. Entonces, para el juicio dice ahí, para el juicio de Jehová o de las cosas de Jehová, los levitas y los sacerdotes, ¿sí? Y para los temas diferentes o otras causas, dice ahí, estos jefes de familia. Entonces, mira, qué interesante, hermano. ¿Sí? Si tú ves en el verso 11, ya le pone nombres. El sacerdote Amarías era el que iba a presidir a los sacerdotes ahí. Los levitas iban a ser oficiales, pero también menciona a Zebadías, hijo de Ismael, ahí en el versículo 11, velo, que este iba a ser príncipe, es un príncipe, claro, de la casa de Judá, y este se iba a encargar de los negocios del rey. Entonces piensa esto, organiza los juzgados principales, vamos a ponerle así, o los administradores de la ley. Y a estos, acuérdate, tienen mayor responsabilidad porque están en la ciudad central o en la capital. A ellos les iban a traer los asuntos difíciles de los pueblos. Y a estos también, hermanos, les da dos instrucciones. Versículo 9, observa. ¿Qué dice versículo 9? ¿Qué les dice a estas personas? Velo. Estamos capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Y a esto les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Ya hablamos del temor de Dios, pero también les dice con verdad y con corazón íntegro, hermano. Lo que Josafat le pide a esta gente, no le está pidiendo, hermanos, algo difícil. No les está pidiendo algo que Dios ya no les haya pedido. A ti y a mí, hermano, también Dios nos ha hablado esto, que vivamos en temor de Dios, en verdad, en justicia. Pero si tú quieres ver, mira, ahí en Deuteronomio, capítulo 10, Dios había dicho a este pueblo que habría de conducirse de tal manera. Entonces no era algo que, digamos, estaba fuera de lo ordinario. Tenía que hacerlo de todos modos. La palabra de Dios en Deuteronomio 10 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, vea, temor de Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? Entonces fíjate, hermano, en otras versiones dice: anden en temor de Dios con fidelidad e integridad. Hermano, voy a leer traducción lenguaje actual este texto y dice: para que ustedes cumplan con su trabajo como Dios manda. Escucha esto, hermano, que sirves. Para que tú cumplas
tu trabajo como Dios manda, es necesario siempre obedecer a Dios y hacer nuestro trabajo con honestidad. Si quieres, hermano, que te vaya bien y que Dios prospere lo que haces, es necesario que obedezcamos a Dios y es necesario que el trabajo que hacemos lo hagamos con honestidad. ¿Quieres ser bendecido? Ahí está lo que Dios te dice hoy, lo que Dios me está diciendo. Amén. Entonces, este es otro principio, hermano, de un buen juez, de un buen siervo, de un buen servidor, de un buen líder. Obedecer a Dios, hacer las cosas bien con honestidad. Una persona que teme a Dios, hermano, escucha esto, una persona que teme a Dios será una persona fiel, será una persona de corazón íntegro, porque sabe que Dios lo está observando siempre, ¿sí? No importa dónde trabajes, aunque sea en la colonia más lejos de Guadalajara, ahí Dios te está observando. Y si ahí te toca trabajar, hazlo obedeciendo a Dios y con honestidad, hermano. Entonces, mira, hermano, es probable que Josafat haya escuchado la historia de su padre cuando se alió a este rey Ben-Hadad. ¿Te acuerdas que Asa, lo platiqué hace rato, se alió con otro rey para ir a una batalla que Dios no ordenó? Dios reprendió a Asa por lo que hizo. ¿Y qué hizo Asa? Se enojó. Pero yo quiero que veas este texto, 2 de Crónicas 16:9. Solo para que veas y observes qué dijo el Señor ahí. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esa palabra Dios se la dio a Asa cuando hizo alianza con un rey malvado. ¿Qué dice? Los ojos de Dios están observando, hermano. Si hacemos las cosas con honestidad o no, Dios lo está observando, ¿sí? Entonces, si el patrón no está, el patrón de ahí de tu empresa, de tu trabajo, sepa usted, sepamos nosotros que Dios sí está y Él está observando, ¿sí? Algo que me gustó y segunda cosa aquí para terminar, hermano, ¿qué otra cosa les dijo a estos jueces? Acuérdense que estos jueces son los grandes o los principales. Estos de hecho van a enseñar a los otros. Versículo 10, vea conmigo por favor, 2 de Crónicas 19:10. Dice así la escritura: en cualquier causa que vinieran a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, acuérdense, van a venir causas de sangre, quizá cuando hubo asesinatos, entre ley y precepto, estatutos y decretos. Escuche esto yo quiero que resaltemos. Les amonestaréis para que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. La segunda cosa con lo cual Josafat instruye a este equipo de administradores de ley, les dice: hermanos, van a amonestar al pueblo para que no peque. ¿Cómo ve esto, hermano? Amonestar a sus hermanos para que no pecaren contra el Señor, ¿sí? Para que no venga la ira de Dios, tanto para el juez como para el que está viniendo a juicio. Y les dice Dios ahí: si hacen así, no van a pecar. Si se conducen de esta manera, estarán bien delante de Dios, en otras palabras. Entonces, ¿qué nos dice aquí, hermano, en esta historia? No se trataba, como sucede hoy en nuestros juzgados, de tener una silla ahí y sentarnos y recibir el dinero y no hacer nada. No. Aquí, ¿qué dice? Te vas a encargar de amonestarle para que no peque. ¿Cómo ves? Era un trabajo serio, hermanos. No era cualquier trabajo. Entonces, apliquemos a nosotros esto, hermano. A ver, vamos a pensar. Apliquemos. Ya hablamos del temor de Dios, ¿verdad? ¿Qué le parece si hablamos de la amonestación? Hermano, tú y yo, como líder, como padre de familia, debemos, dice la Escritura, amonestar con amor. 1 Corintios 4:14. Pablo está amonestando a los corintios
y les dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, escuche, como a hijos amados. ¿Cómo ves, hermano? La segunda cosa, cuando tú y yo amonestemos, hagámoslo con el propósito de edificar y con toda sabiduría. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a toda sabiduría, a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y hermano, otra cosa que yo quiero que tomes nota: cuando tú y yo amonestemos, ya vimos, lo vamos a hacer con amor, con el propósito de edificar, en toda sabiduría, que la sabiduría viene de Dios. Y la última cosa, siendo específicos, siendo directos. ¿Cómo es eso? Mira, en Efesios 4, lo voy a leer rápido. Dice ahí: por lo cual, Pablo le está hablando a los efesios. Pablo le está hablando a una iglesia, ¿sí? ¿Qué les dice? Escucha: desechando toda mentira. O sea, hermanos, no mentiras. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué le dice siguiente? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces, si alguien le dice: hermano, ponte a trabajar, no nos enojemos. Es bueno trabajar, ¿sí? Haciendo, dice, con sus manos lo que es bueno, para que tenga más que compartir con el que padece necesidad. Escuche esto, lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, dice, la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y escuche esto: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Seguimos, mire: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, hermano, cuando se trata de una amonestación por pecado, directos, con amor, sí, con sabiduría, sí, pero directos, hermano, y para edificación siempre. Como ya lo dijimos al principio, algunos se van a enojar, se van a ir. El Señor tenga misericordia de ellos. Tú cumpliste tu parte, ¿sí? Recuerda esto es con los tuyos, ¿sí? Porque no te vayas a salir ahorita ya a la calle y empezar a amonestar a la gente. Allá es otra manera, ¿sí? Esto habla de entre nosotros, ¿sí? Entonces piensa bien, hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Josafat amaba a su pueblo y puso estos jueces. Él sabía que a muchos los iban a castigar, que a muchos les iba a tocar encarcelamiento porque no entendían, pero era porque amaba a su pueblo y quería que su pueblo estuviera seguro y fuera prosperado. ¿Quieres que tu familia, tu negocio, lo que emprendas sea prosperado? Toma en cuenta estos ejemplos y, hermano, hagamos lo propio, ¿sí? Yo quiero terminar porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. Las lecciones que aprendemos hoy, hermano: cuida a tu gente, supervísala, guíalos a Dios. Hermano, hagamos todo para la gloria de Dios. Lo vimos hace rato, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. En el trabajo, en la casa, en la escuela, donde quiera que te muevas, hermano, andemos en temor de Dios. Amonestemos con amor, con el propósito de edificar, con sabiduría que viene de Dios y directo, ¿sí? No con rodeos, hermano, ¿sí? Digamos, hermano, mira esto. Ahí Pablo les dice: mentiras, griterías, maledicencias. Bueno, ahí fue clarito cada cosa, ¿sí? Y se lo está diciendo a una iglesia, a una iglesia que está allá en Éfeso. Entonces, no era un mensaje para la gente afuera, hermano, era para la misma iglesia. Hermanos, si pudiéramos resumir todas estas acciones
se resume en temor de Dios. Necesitamos vivir en temor de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos dice esto, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿sí? La sabiduría que tú y yo necesitamos para conducirnos en casa, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andamos, en la iglesia, comienza con temor de Dios, hermano. ¿Quieres ser exitoso en todo eso? Hay que temer a Dios. Acuérdate que temer a Dios no es tenerle miedo, es honrarle, reconocerle y obedecerle. Y yo quiero decirte una cosa, amigo, amiga, hermano, hermana. En nuestras fuerzas no podemos vivir en temor de Dios. Créeme, no podemos. Porque sabes que ahí te va una cosa, lo dice la Biblia, que nuestras justicias o nuestros esfuerzos son como trapos sucios delante de Dios. No sirve para nada. Nuestros esfuerzos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única manera de llegar a Dios, hermano, hermana, y vivir en ese temor de Dios, es primero venir a Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer tú y yo, venir a Cristo, hermano. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único camino a Dios. Entonces, si tú quieres vivir en temor de Dios, mira, necesitas la ayuda de Dios. Y para entrar entrar en comunión con Dios, pues necesitamos venir a través de Cristo. No hay otro, hermano. No hay otro intermediario ni intermediaria. Jesucristo solamente. Así que yo te invito esta tarde, vengamos a Cristo. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y qué importante que tú prepares tu corazón. ¿Qué te parece si oramos? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestras faltas, reconociendo, Señor, que hoy tu palabra ha sido directa a nosotros y que hay lecciones prácticas, que aunque aquí habla de administración, de justicia y temas de reyes, hubo aplicación para mi vida, para mi familia, matrimonio, iglesia. Gracias, Dios, porque tú tenías esta palabra para nosotros y hoy la has impartido a mi hermano, mi hermana. Hoy, Señor, reconocemos y te invito, hermano, hermana, si el Espíritu Santo a través de esta reunión trajo a tu mente un pensamiento de algo que tú sabes que no está bien delante de Dios y que el Señor lo ha traído a tu memoria, yo te invito y dile al Señor, Señor, aquí está, lo reconozco. Dile al Señor, Señor, he fallado. Y te invito, sé específico con Dios porque Dios ya lo sabe. Señor, te fallé en esto. No sé lo que sea, he sido un mentiroso, he sido esto. Tú dile al Señor, hermano, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Y por más que oremos, por más que gritemos, si no nos arrepentimos, todo eso que hagas, dice la Escritura, que es como trapos sucios delante del Señor. Hoy lo único que podemos hacer es humillarnos delante de Él y pedirle perdón. Dile, Señor, perdóname por este pecado. Perdóname por este pecado que tu Espíritu me lo ha recordado hoy. Me arrepiento de mis pecados y hoy creo en Jesucristo. Hoy creo en Jesucristo y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y ahora, hermano, amigo, dile, Jesús, sé mi único Señor. Sé tú el que gobierna en cada área de mi vida. Me comprometo a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Dile, hermano, me comprometo a hacer lo que tú dices que haga específicamente, a ese cambio que necesito hacer en mi vida. Y hermano, hagámoslo juntos. Señor, nos comprometemos a llevar a otros lo que hemos aprendido con nuestro ejemplo. Que, Señor, te conozcan, Jesús, con nuestro ejemplo. Te damos gracias, te alabamos por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén, amén.